vinchucas. No sé si habrán leído algo del apunte. ¿No? Bueno, vale. A veces me han preguntado por qué doy este tema, siendo que aparentemente no estamos en zona endémica. El problema es que, si bien es cierto, no estamos en zona endémica, 10 años atrás no estábamos en zona endémica con respecto a fiebre hemorrágica argentina, y hoy somos una zona endémica. Es decir, una zona afectada directamente, que va a seguir estando afectada por la actividad del ratón de campo. Entonces, dice, tenemos que tener en cuenta que por más que podamos decir que la vinchuca es más bien de zonas más cálidas en nuestro país, se han encontrado acá. Y ustedes tienen que saber identificarlas. ¿Por qué? Porque hay una variedad de chinches que son parecidas, pero no son vinchucas. Es decir, la vinchuca es un insecto hematófago que transmite dentro de su cuerpo un parásito, el Trypanosoma cruzi. O sea, la vinchuca se llama Triatoma infestans, ¿ves? Desarrollo de Triatoma infestans. Ese es el nombre de la vinchuca o el bicho de su hay varias maneras de llamarlo de forma común, pero bueno, Triatoma infestans es el nombre. El problema es que en el norte de nuestro país, tanto el noroeste como el noreste, abundan los enfermos de Chagas. El parásito, el Trypanosoma cruzi, una vez que se instala en el torrente sanguíneo, no hay cura. Se puede frenar la enfermedad, pero no hay cura. La única oportunidad en que se puede curar esta enfermedad es cuando la madre chagásica, desgraciadamente el parásito pasa a través de la placenta e infesta el feto, el bebé. Entonces, ni bien detectan que la madre es chagásica, pueden agarrar al bebé y hacerle un tratamiento que dura más o menos 6 meses. Ese es el único caso en donde la enfermedad se cura. ¿Qué pasa si una persona contrae el mal de Chagas masa y no se da cuenta y el parásito empieza a circular por el torrente circulatorio? Bueno, pasa que este parásito busca preferentemente en el organismo músculo estriado. ¿Alguno de ustedes sabe dónde tenemos músculo estriado? En el corazón. Entonces, esto que es una especie de anguila, pero muy chiquitita, microscópica, tiene movimientos, es un flagelado, un parásito flagelado, va circulando por el torrente sanguíneo, a veces en forma adulta y a veces en forma de esporas, hasta que llega a un órgano que tiene músculo estriado. Se instala ahí y empieza a socavar galerías en el músculo. Imagínense la masa muscular del corazón siendo horadada, yendo y viniendo por parásitos de estas características. El músculo, al ir perdiendo células musculares, ¿qué hace? Genera más músculo. El corazón empieza a agrandarse. ¿Por qué? Porque es una bomba que tiene que tomar sangre y largarlo, tomar sangre de los pulmones y mandarlo a los órganos. Como empieza a crecer, y aparte empieza a haber cicatrices adentro del músculo cardíaco, la sobrevida de una persona con Chagas, por lo general, ronda entre los 50 y los 60 años. Después, el corazón directamente explota porque no da abasto. Es cierto que el Trypanosoma cruzi también se instala en los riñones, en el hígado, en el vaso, pero preferentemente en el corazón. Hoy por hoy está prohibido que en un análisis de sangre laboral te hagan el análisis de si sos chagásico o no, porque estaría discriminando al trabajador que hace un preocupacional. Si le da Chagas, el empleador sabe que va a tener un empleado hasta los 50, 55 años. ¿Eso te sale en el laboratorio? Claro, porque en sangre hay circulación siempre de esporas del Trypanosoma cruzi. Entonces es visto al microscopio y cuando detectan, bueno, lo que pueden hacer es tratarlo. Vieron que el SIDA también lo pueden frenar
AZT se llama, me parece, el nombre común del medicamento, que frena el avance del VIH. No lo cura, pero lo frena, entonces le da una sobrevida más amplia a la persona que tiene SIDA. Con el Chagas pasa lo mismo. Por desgracia, ¿qué sucede? Es un insecto intradomiciliario, con hábitos nocturnos, hematófago, busca la sangre humana y tiene un desarrollo de metamorfosis incompleta, gradual, como si fuera una cucaracha. En realidad está bastante emparentado, porque esto es una chinche. Nada más que una chinche que en vez de tomar savia, toma sangre, o sea, se alimenta de sangre. Para alimentarse de sangre, pica a una persona que tiene esporas de tiranosoma, no muere en el interior. Ese es el problema con los insectos hematófagos que transmiten enfermedades, porque el bichito que succionó no se muere en el estómago. Entonces lo despiden a materia fecal. Pica de noche, por lo general en las casas ranchos, casas donde hay muchas griecas, techo de paja. Zona urbana. Zonas periurbanas, sobre todo zonas donde hay mucha forestación, zonas muy humildes, con escasas ranchos. Yo creo que ya les mencioné la película Casa del Fuego. Yo la vi a ¿La vieron? Yo todavía no la vi. Bueno. Está buena. Está buena. Está muy buena. Sí, tiene un montón de años, Sí, creo que tiene 20 años. La protagoniza Miguel Ángel Solá, que digamos personifica a Salvador Massa. La enfermedad se llama mal de Chagas Massa por el hecho de que el primero que comenzó la investigación fue un médico brasileño, Chagas, y en Argentina estaba Massa, Salvador Massa, investigando lo mismo. Estaban en permanente comunicación. Después Chagas muere, Salvador Massa sigue investigando, pero ya le habían dado en la Real Academia de Ciencias, le habían dado el nombre a Chagas. En homenaje a que Salvador Massa sigue la investigación y descubre positivamente que la enfermedad la transmitía este bicho, y que era una enfermedad de tinte social, porque por lo general afectaba a las casas pobres, rurales, donde las personas no tenían los medios suficientes para hacerse atender, donde los jornaleros eran explotados. Entonces, le daba lo mismo a los patrones si se moría a los 30 o a los 40 años. Entonces, había toda una cuestión que incluso habían pasado diferentes gobiernos. Ustedes en el apunte, en la última parte de lo que es Vinchucas, van a ver que hay un apartado donde da un poquito lo que es la historia del control del vector que se hizo a lo largo de los años en Argentina. Es cierto que Salvador Massa trabajó mucho y avanzó mucho sobre el conocimiento de la enfermedad y el control. Por eso un día le agarra la locura y cansado de que los políticos le den la espalda, empieza a quemar las casas, porque se da cuenta de que el problema está en los techos de paja y eso. Pero bueno, recuerden que este tipo de insectos, que es un insecto, es una chinche hematófaga, y todos los estadios, tanto juveniles como adultos, comen lo mismo. Es decir, no es que solamente el adulto se alimenta de sangre, sino que las crías y los adultos se alimentan de sangre, y por lo tanto, si pican a una persona enferma y después van y pican a una persona sana, ahí le pasan las esporas de Chagas. Ya desde el segundo estadio pueden infectar. Sí, bajan a comer, porque es costumbre en el norte, por ejemplo, poner diarios en los pisos, porque a veces la vinchuca se deja caer y después va reptando, detectando el calor corporal hasta donde está la persona, se sube a la cama y se alimenta. Entonces la gente pone diario y el ruido que hacen las vinchucas cuando van cayendo, ya están ahí atentos a la jugada y bueno. Y de animales no. Ese es otro problema. Durante 2 décadas más o menos, el gobierno planteó 2 grandes ataques contra el vector, planes María 1 y María 2, que bajaron muchísimo la población de Triatoma infestans. Incluso
modificando los hábitats, es decir, le construyeron casa de chapa, pero bueno, un poco mejor que con techo de paja. Entonces, lo que pasa es que vos sabés que acá la política, un político hace una cosa y después viene el otro y la cambia. Entonces los planes siempre fueron interrumpidos por cuestiones económicas y políticas sobre todo. Y esto no es nuevo porque ya viene de la época de Salvador Massa, cuando él lo combatían mucho los políticos de Buenos Aires. De hecho, él investigando en Buenos Aires se hartó de los políticos y se fue a Catamarca. Sí, en la película muestra que le consigue como un subsidio. Claro, consigue un subsidio porque uno de los políticos amigos de él le da un subsidio para que vaya a instalar un centro de estudio al norte. Entonces, bueno, ahí se mueven bastante y es cuando más trabajan con Chagas hasta que Chagas se muere un Y infarto. le muestra él monta como un hospital, sería como sería un Claro, sanatorio. una especie de laboratorio, Sí. centro de investigación. Para la época, bastante. Pero Chagas se muere de Chagas. ¿Cómo? Chagas se muere de Chagas. No, Chagas se muere de un infarto, relativamente joven. Entonces, Massa continúa con las investigaciones y bueno, hasta que descubren positivamente, porque, viste, en aquella época por ahí no sabían de dónde podía venir el tema. Pero ellos estaban convencidos de que tenía que haber un vector entre una persona enferma y una persona sana, pero no sabían qué era, hasta que descubren que era este animalito y que era común encontrarla en casas rancho le decían, y era así, lógico, por los techos Generalmente de pasa paja. en el norte, que Tucumán, Salta, Jujuy, todo eso, el tema de la caña de azúcar, todo que justamente vos decís paja, y el que no podía acceder a eso, a una planta que se llama suncho, hacían las casas muy precarias, le ponían barro. Después, en base a eso, empezaron a pintar con cal viga. Yo tengo experiencia porque mi suegro, para descanse, tenía mal de Chagas, me sufrió de corazón. Sí. Llegó a los 70 años. Yo tengo un Yo amigo. recuerdo que en mi pueblo había gente especializada, uno lo llamaba y iba y desinfectaba la casa, iba con su camionetita, se desinfectaba, y en las escuelas los daban clases. Estoy hablando cuando yo iba a lo que es escuela así, quinto, sexto grado, los hacían identificar porque las líneas que vos las tenés ahí son amarillitas, son muy conocidas porque son amarillitas los pedacitos que tienen. Sí, incluso Es lo que recuerdo yo de la escuela, ¿no? en las patas, en la planta de las patas, digamos, tiene como unas esponjas medias amarillentas. El tema es que hay otras especies de chinches que son muy parecidas. Entonces, por lo general, vos me mandaste Sí, no la tengo ahora. Bueno, hay una en este momento que más o menos suele coincidir con el brote de la soja. Empieza a sobreabundar esa chinche fitófaga, que se alimenta de savia, y es muy parecida a la vinchuca, muy parecida. Entonces, por eso yo siempre les digo, tienen que ponerla de costado porque la identificación se hace por el pico. Claro, el pico de la vinchuca es bien diferente al de las falsas vinchucas. Ahora vamos a ver alguna fotografía. Otra imagen. Lo que les quería mostrar acá es que todos los estadios juveniles y adultos necesitan sangre, o sea, se alimentan de sangre. Pero para la falsa vinchuca dijiste que no, que es de savia. Claro. Pero a mi hijo lo picó. Claro, Vale, sí. pero... Sí, pero no le va a hacer nada. No transmite. No transmite. Ah, bueno, pero también... Claro, porque el pico es robusto. Sí. Y para colmo tiene un pico curvo, Sí. justamente va reptando en una planta de un tegumento relativamente blando y hace esto hasta que encuentra un vaso, cuando encuentra que hay un vaso de savia cerca del pelo, de la superficie de la planta, clava el pico así y entonces chupa la savia que va subiendo por los vasos capilares del plano. Se alimentan de eso. El
El tema es no asustarse cuando uno encuentra un bicho que es parecido a una vinchuca. Por ejemplo, esta es una vinchuca verdadera y estas son nada más que dos falsas vinchucas, que algunas se alimentan de savia y otras se alimentan de otros bichos. O sea, son predadores de Esa falsa en esta zona están. un montón. Sí. Y para esta época más todavía. Sí. La vinchuca es el único insecto que se alimenta de sangre. No, acuérdense que la chinche de cama se alimenta de sangre. No, sí, pero de las tres. Claro, única que- claro, de las tres chinches, porque son dos. La vinchuca es una chinche hematófaga y las otras son chinches o predadoras de insectos o fitófagas, es decir, se alimentan de savia de las plantas. Sí, sí. Que esa que está ahora, que se ve mucho, que es un poquito más delgadita, pero Sí. tiene las pintas en el abdomen, Claro. entonces ahí te asusta, pues. Y aparte, la forma de la cabeza es igualita a una vinchuca, es como si fuera una vinchuca un poquito más alargada, un poquito más angosta y no transmite ninguna enfermedad. Abunda mucho por el tema del crecimiento de ¿Cómo las se plantas. transforman? ¿Volando? Va volando. Las tres. ¿Cómo? Las tres. Las tres especies. No, por lo general las falsas vinchucas. Ah. Si bien la vinchuca desarrolla alas, pero no lo consideramos un insecto volador, como una mosca o un mosquito. O sea, el hecho de que tenga alas, como las cucarachas. Sí. O sea, tienen alas, pero no son voladores, sino rastreros. Y la vinchuca es un insecto rastrero. Se descuelga, va caminando por las paredes, y otra característica es una vez que se alimentó, porque el problema radica en que cuando la vinchuca se está alimentando, a la vez está defecando. Entonces, vos imaginate, una vinchuca tiene 1,5 centímetros de largo. Entre la picadura y donde larga la materia fecal hay 1 centímetro de distancia. Cuando la persona se rasca después, entonces ahí se produce el contagio. A pesar de lo cual, acuérdense de que el organismo que transmite la vinchuca es un flagelado. Tiene la posibilidad de que en cualquier medio líquido tiene movilidad. Con la misma transpiración nada más, Sí, se puede ingresar. puede trasladarse desde donde está en la materia fecal, por la transpiración de la persona se va yendo porque tiene la capacidad de detectar la sangre de la herida. Entonces el flagelado se va trasladando por la superficie de la piel, con la saliva como medio, hasta que, porque es como si fuera un faro de donde está la picadura que dejó la vinchuca. Entonces ahí, por más que la persona no se rasque, el flagelado se mete en la herida y pasa al torrente sanguíneo. Y bueno, el tema es que es una enfermedad sintomática en las primeras semanas y después ya no pasa nada. Sintomática sería el que no. Que se ven signos. Uno de los signos es el ojo de romaña, el ojo en compota, sobre todo si pica en la cara. Los ganglios se inflaman y la persona está como si fuera con el ojo en compota, pero eso dura una semana y después se va. Pero es una señal típica de una picadura de vinchuca. No sé si acá tengo alguna foto, pero ahora vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que ustedes lo llaman. Dicen, tengo vinchuca. Bueno, no la reviente, no la aplaste, déjela. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ponerla de costadito. Ustedes ven que está la vinchuca puesta de costado. Sí. De arriba aparecen todas iguales. Fíjate que la forma de los ojos prácticamente parecida. Esta, bueno, un poquito más burda, más grande, pero una persona ve esto y dice una vinchuca, porque relaciona las manchitas blancas con una vinchuca. Pero la mejor manera de definir si es o no vinchuca es por el pico. El pico de la vinchuca está dividido en 1, 2, 3 segmentos y es recto, no es curvo como en este caso, es 1, 2 segmentos, porque tiene la capacidad con este pico mata todo lo que encuentra, además de que se alimenta de savia. ¿Qué se recomienda hacer si se encuentra? ¿Matarla o...? No, la idea es primero identificarla, que sea una identificación positiva, que sea sí, echar. Después tenés que hacer
una especie de relevamiento, es decir, ¿por qué acá hay vinchuca? ¿Por qué hay vinchuca en esta casa? ¿Qué es lo de particular? El tema es que a través de estas últimas décadas, mucha gente del norte, al quedarse, no tener trabajo, no tener comida, no tienen agua, no tienen médico, migran hacia las zonas urbanas. Y se vienen con toda la ropa llena de vinchuca, las gallinas, se vienen con los perros, se vienen con los chanchos, ¿me entendés? Infectados también. Y aparte chagásicos ellos mismos. Entonces, ¿Ataca animales también o solamente humanos? preferentemente seres humanos. Y por eso había empezado a comentarles que los planes María que se habían desarrollado en la Argentina fueron muy útiles, pero hubo un momento en que, habiendo bajado la población de vinchuca propiamente dicha, se dieron cuenta de que los índices de enfermedad habían empezado a subir y no se daban cuenta por qué. Resulta que, bueno, hicieron todo un seguimiento epidemiológico y encontraron que hay otro bichito parecido, una chinche, hematófaga, que se llama Rhodnius prolixus, que abundaba en la parte exterior de la casa, donde estaban los animales de corral, todo lo que es gallina, pato, cabra, cerdos. Entonces, no era un bicho intradomiciliario, pero sí peridomiciliario. Pero tenía la capacidad de, si no tenía un huésped, si no tenía un chancho, no tenía una gallina, no tenía nada, se metía en las casas y tomaba sangre de las personas. Y también tenía la capacidad de transmitir el mal del Chagas. Allá por el año entre el 92 y el 95 hubo una gran cantidad de gente que se fue a Francia. O sea, vieron que hubo una época acá en que todo el mundo se quería ir del país porque esto no da para más, que no da para más, parece que no se termina nunca la cuestión de que no da para más. Se estira, se estira. Si no tuviéramos los recursos que tenemos en la Argentina, hace rato que nos hubiéramos convertido en una Venezuela. Pero bueno, la cuestión es que los franceses abrieron las fronteras, una gran cantidad de, no solamente argentinos, sino brasileños, paraguayos, todo lo que es la región de América Latina, migraron a Francia y con el paso de los años se dieron cuenta que empezaban a tener problemas con una enfermedad que ellos desconocían. Resulta que había gran cantidad de trabajadores extranjeros que estaban desarrollando esta enfermedad y aparte estaban contagiando al resto de la población. Y ahí cortaron la entrada a la gente porque se dieron cuenta que el problema era el Chagas. Y el Chagas, en lo que es la parte laboral, es un tema muy delicado, muy problemático, porque vos contratás a una persona, la capacitas, a lo mejor te lleva 5 o 10 años capacitarla y a los 5 años se te muere. Sí. O aparte que te demanda un caudal de recursos médicos que no se los tiene en cuenta. Pero bueno, volvemos un poquito. Me acuerdo que a mí me pasó encontrar, por eso es muy importante a veces la investigación, el relevamiento, el interrogatorio. Habíamos encontrado vinchuca en una fábrica de aluminio, estaba en Circunvalación y Juan José Paso, por ahí, fábrica de fundición de aluminio. Y entonces empezamos a ver cómo habían llegado las vinchucas ahí. Resulta que ellos fundían aluminio comprado en estrellas, y en estrellas de aluminio que se meten en el horno y se funden. Pero para abaratar costos compraban a los cartoneros y les compraban las latitas de aluminio. Entonces, cartoneros, ¿dónde vivían? En el asentamiento Toba. No tengo nada en contra del asentamiento Toba, pero había gran cantidad de chagásicos y vinchucas. Entonces, se ve que en el revoleo han llevado junto con todas las latitas vinchucas. Entonces se instalaron en la fábrica y la gente decía, ¿de dónde viene? Bueno, entonces es importante hacer un pequeño... Pero no hubo ninguno que fue picado. No, simplemente apareció en una buena cantidad y era preocupante, ¿viste? Claro. Como si te aparecen muchas vinchucas en una escuela. Tenés que ver qué pasó ahí. Tema huevo, eso es como. Bueno, Cada- claro.
El tema es que las hembras colocan los huevos en todo lo que es grietas. O sea, imagínate, el techo de paja tiene muchísimas hendiduras. Una pared sin revocar tiene muchos huecos. Una pared revocada en barro también. El barro se agrieta y es típico para que anide la vinchuca y se establezca. Y como tiene hábitos nocturnos, durante el día es difícil verlo. Sí se puede detectar, si en algún momento les llega a tocar viajar al norte y estar ahí y trabajar contra vinchucas, tengan presente que cuando la vinchuca se alimentó, vuelve a su lugar, pero va defecando a medida que llega a su refugio. Entonces se ven todas las pintitas de sangre y se puede ver el recorrido donde está escondida. Y más allá de eso, bueno, en la sábana, similar a lo que pasa con chinche de cama. Lo que pasa es que la chinche de cama queda en el colchón y la vinchuca va a buscar las paredes, las grietas, los techos de paja. De todas maneras, no es difícil hacer el control. Si le llega a tocar el caso, lo que se hace es trabajar con piretroides que provocan desalojo, o sea, piretroides con proteginal, por ejemplo, podría andar fantástico, y humo. ¿Para las tres lo mismo? ¿O...? No, esta, si yo encuentro esta no me hago problema, porque estas las voy a encontrar en el follaje. Claro. Acuérdate que se alimentan de savia, entonces no es difícil. No causa problema. No. La voy a encontrar en el jardín, en el follaje, si hay un monte en el monte, pero esta va a estar adentro de la casa. ¿Por qué? Porque busca la fuente de alimentación, que es la persona. ¿Piretroides que no dijo? Y humo. Piretroides y humo. ¿Por qué? Vos tenés que llegar a cubrir todas las grietas posibles. Obviamente, hay viviendas que te va a ser medio complicado hacer un tratamiento cuidadoso. Por eso tenés que hacer las dos cosas. Chemotécnica desarrolló... Acá tengo la foto. Ah, Para que me estoy descargando. la que vos me habías Quería pasado. pasar un video en el... No lo guardé. En el grupo había bueno, justo estaba hablando del caso que era la chinche de cama, pero era en la grieta de una silla, en una grieta pequeña, y el tipo acercaba el dedo y se le iban como, no sé, eran como garras, ¿viste? Se salen de abajo de la silla, de la grieta esa, digamos, y o sea, alejaba el dedo y se escondían de vuelta. Nada, tremendo la chinche, no me quiero imaginar eso. Sí, los de chemotécnica hacen los ensayos entre ellos también, ¿viste? Se hacen picar por las chinches. Bueno. Por las... ¿Te acordás de la charla que hicieron? Que hizo, que dijo, sensación. este es el brazo de Tartarelli. Los mosquitos. ¿eh? Sí. ¿Y esta? Esta era la que vos me habías mandado, sí. Claro. Vos fijate que cuando vos decís cuando vos ves este bichito decís es una bichuca. Por eso yo te dije, tratá de sacarle una foto de costado, para ver el pico. Y creo que vos me mandaste más o menos... Sí, yo ahora se las pedí a Fer que me las pasé. Claro, ¿ves? Vos fijate. Mirá, Sí. ¿a cuál se parece este pico? A esa. A ese. Sí. A este. Pasa en la... ¿Qué la sacaste de cerca? Sí, porque estaba en el medio de Claro. trae una falsa. ¿Y viven mucho o se reproducen en gran número? Viven mucho porque mientras no haya nada que afecte la existencia, y siempre yo una acotación, es decir, cuando vos tenés un asentamiento muy humilde, la prioridad de la gente no es los bichos que tienen, las ratas, es lo que va a comer esta noche, lo que va a comer mañana, ¿entendés? Entonces las prioridades hacen que cosas como una vinchuca, un roedor, una laucha, pasan a segundo plano. Porque ya te digo, la prioridad de ellos es que van a comer. Oye, debe picar fuerte eso. Como todo insecto hematófago, cuando pica, anestesia. Es como ¿cómo se llama? La mosca grande, el tábano. Bueno, ese. ¿Ese no transmite? El tábano hasta ahora no se conocen enfermedades que sean transmitidas por los tábanos. Si no estaríamos hasta las manos. Sí. En el norte hay mucho también, viste, también de eso estaban funcionando.
Ese Claro, es el pico bueno, lo que curvo. tiene el tábano es que por lo general necesita otro tipo de sitio de crianza. A diferencia del mosquito que necesita agua quieta, el tábano necesita agua corriente, o sea, agua con correntada. Porque por lo general en las orillas, en la tierra que toma contacto con el agua, se crean una especie de algas, que es un sitio ideal para que el tábano coloque sus huevos en ese alga que está pegada a la tierra, pero es movida por la corriente. Ahí colocan los huevos. Hablando de huevo, ¿cuánto es la cantidad de huevo que puede poner una lechuga? No muchos, no muchos. Pero calcula que puede poner alrededor de 20 huevos en la vida útil. Lo que pasa es que en una población que no es controlada, esos 20 hacen 40 y esos 40 hacen 80 y esos 80 160. Es un crecimiento exponencial. Pues si vos tenés, a ver, matemáticamente la mitad son machos y la mitad son hembras. Claro. Vos las generaciones siguientes, el crecimiento de la población es exponencial. Y si no haces ningún control, más todavía. ¿Y cuánto es la vida de...? Meses. Sí, varios meses. Entonces, Pero ¿cómo? ¿Te pican? no, sí, por eso es tan grave el problema. Y a veces yo digo, lo que no genera voto, la gente, el animal político no le da bolilla. No, claro. ¿Viste? Es lo triste. Y como está, viste que dice el refrán, Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires. Y es así. Estamos en un país federalista que desgraciadamente los privilegios que se tienen en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos económicos, financieros y todo lo que sea, se dan en infraestructura y todo. Imagínate allá, hay gente que no tiene ni cama, o sea, tiran el palo Y duermen afuera. y duermen afuera. El calor. Aparte, claro, la temperatura que hace las expone más a que llegue al cuerpo de la persona cualquier cosa, murciélagos. Y por el tema de la fumigación, decías piretroides, ¿cuál lo sabes? Piretroides, por ejemplo, un proteginal está bueno, en un cislín. ¿Por qué menciono el proteginal? El proteginal es a base de cipermetrina, al 25%, tiene un solvente muy irritante, que ese es el propósito del producto. El producto fue fabricado de esa manera, no es que de casualidad tiene poder de irritación, de desalojo. Una de las características del proteginal es el flash out, es decir, el desalojo. Y una vez que sale, que uno logra que el bicho salga, ¿con qué lo eliminas? No, el mismo producto. El mismo producto hace que cuando sale ya... La presión de vapor del producto hace que los vapores, las emanaciones son muy irritantes. Obliga a los insectos a salir y a tomar contacto con la molécula que lo va a matar. Sí. Pero además, lo ideal es trabajar con comprimidos fumígenos o con potes fumígenos. El volate es el que está permitido ahora. En su momento, ¿cómo era el que se llamaba antes que el volate? ¿Puedo decir los que a base de humo? Claro, son potes que tienen una tapa, pues se ataban una tapa metálica y descubrían una mecha. Eso lo ponían adentro, de hecho en cada vivienda, sacaban a la gente, ponían un pote fumígeno adentro, cerraban todo, lo prendían y cerraban todo y lo dejaban. Eso llenaba todo de humo. Un pote fumígeno libera una buena cantidad de humo. Entonces... En los techos donde había paja se penetraba bien. Claro, el humo era con el espectacular. proteginal y eso Claro. no se ve. No, pero, a ver, si vos combinás un rociado exterior, en bien, el exterior está no puedes bien. poner humo. Claro. Entonces, todo lo que es exterior y lo que es circundante a la vivienda, donde está el corral, los animales, las paredes exteriores, la parte exterior de los techos, lo trabajás bien con piretroide desde afuera y adentro humo. Pero adentro también piretroide. O sea, Mata huevos también, digamos. ¿Cómo? Todo lo que es huevo, por lo general, los adulticidas en dosis altas matan huevos también. Matan huevos y matan ninfas y matan larvas. Por ejemplo, larvas de mosquito, yo las puedo matar con la herbicida o con altas concentraciones de adulticida. Un piretroide, volvemos a ver, el DF proteginal a dosis alta mata las larvas también. Tengo una pregunta.
parecido al alacrán, en el sentido de cuando como respira y todo eso, viste que el alacrán. No, es más parecido a una cucaracha. No, nada que ver con los escorpiones. No tienen esa resistencia. El problema que hace que las poblaciones de lenchuca aumenten es la falta de atención que le da la gente, no por otra cosa. No es más resistente, ni nada. Al contrario, responde bien a los tipos sencillos de tratamiento. Piretroides y humo, punto, no hay problema. Y si pueden combinar un comprimido fumígeno que tenga un regulador de crecimiento y las partículas quedan en todos los huequitos, mejor todavía porque le da un efecto de residualidad bastante más amplio, más largo. Bueno, diferenciación. Ven un bicho que parece una anchuca, lo llaman asustado, van, anchuca, tiene que fumigar. No. Sí, claro, sí, no. Pero nada, por lo menos para que ustedes tengan la certeza y la calidad de trabajo, que sepan diferenciar una vinchuca de una falsa vinchuca, una chinche fitófora. Tampoco es cuestión. Más allá de eso, lo más probable es que el trabajo lo hagan igual, pero tranquilizando a la persona no va a correr ningún riesgo. Bueno, si una vinchuca, entonces sí, hay que prestar atención y hacer un trabajo bien profundo. Y si no es una vinchuca, igual le decimos que sí. Claro, eso ya queda en el no, porque ahí muchas veces pasa que la persona, por más que vos le digas no es una vinchuca verdadera, la gente dice no. Sí, queda. Se queda. Psicosis, Claro, la psicosis queda y te hace. Sí, igual como los mosquitos. Como hay tanta variedad de mosquitos, cuando te pican están todos como, no, ya tengo dengue. Sí, no, o ves un mosquito, porque hay varias especies de mosquitos que tienen puntitas en las articulaciones, pero en todos son aéreos. Entonces, viste, dices, hay un mosquito con las patitas blancas. No es aéreo. Lo importante, bueno, acá yo esta foto la saqué a propósito para que puedan distinguir los tres segmentos. Primero que el pico es recto, rebatido, o cuando va a picar lo despliega hacia adelante para que quede en ángulo recto con la superficie de la piel y la cabeza. Si no lo tiene rebatido contra el vientre por la zona ventral, para mantenerlo protegido y poder desplazarse tranquilo. Porque es bastante largo, fíjense, llega hasta el tórax. Y está dividido en tres segmentos bien diferenciados. ¿Se alcanzan a ver? Bueno, y es recto. A diferencia de, bueno, esta también es una vinchuca. 1, 2 y 3 segmentos. Esto es lo que penetra la epidermis. Esto es visto de acá, en la zona ventral. Y esta es una falsa vinchuca, que es más parecida a la que vemos. 1, 2 segmentos y el pico más bien curvo. Si bien está rebatido contra la zona ventral, pero el pico es curvo y está dividido en dos segmentos. No hay que olvidar. Esto yo todo lo pasé todo. Sí, está todo. Así que bueno, esta es el Urus femoralis, esta es una chinche depredadora, o sea, se va a buscar otras chinches para comer, bichitos, todo bicho que camina. Ellas se alimentan de otros insectos. Claro, es un predador de insectos. Más allá de que por ahí se puede alimentar de savia, pero por lo general es predador de otros bichos. Y bueno, este también es una especie más parecida a la que es un poquito lo que se está viendo, es la que yo les mencionaba, que no hay mucha diferenciación. Ustedes ven esto y dicen, esto es una vinchuca, pero no es una vinchuca. Se llama, el género Alpactonidae, que es muy parecida a una chinche, muy parecida a la vinchuca, pero no es vinchuca. Pues si yo esto lo doy vuelta, me voy a dar cuenta enseguida de que tiene un pico curvo, entonces no es Triatoma infesta. Ténganlo en cuenta. Pero la verdad que una persona ve esto y dice, tiene la misma cantidad de patas. claro, sí, la misma forma de la cabeza, los ojos saltones.
ponen, de que no es un solo, no son dos ojos, sino como las moscas que tienen ojos compuestos por muchos anzuelos. Y bueno, ¿y qué más? La misma. ¿Qué falta? Falta una buena foto. Acá por ahí mandan una foto y falta también La referencia, la moneda. la moneda. Siempre que les quieran mandar una foto para ver qué bicho es, tíranle una referencia que le dé una idea del tamaño. Pero si vos le sacás esta foto, vos no sabés si es así, así, ¿me entendés? Entonces siempre con una moneda, ponele, vos mandaste la foto con la moneda de peso. Entonces vos podés tener Tenés un peso, no. ¿Viste qué millonario? Ya no. No existe más. No, yo las voy guardando para... Esa la que sacó ella es ya extraído adulto. Claro. Sí. Sí. Y no es mucho, sino el chinche. Bueno, algo que dé referencia de tamaño, sea lo que sea. Ustedes pueden sacar una foto con una cucaracha, una chincha, una lombriz, lo que sea, siempre una laucha, una rata, siempre con algún elemento de referencia. Si vemos algo de roedores, van a ver fotografías donde lo que se usa, yo suelo usar mucho una viromelic, que todos sabemos el tamaño que tiene una viromelic, y la comparas con una rata, más o menos puede tener una idea de... Está bien que por ahí las ratas las diferenciamos por especie de otra manera, pero el tamaño nos da una pauta de qué tipo de especie es. Y bueno, con respecto a lo que es vinchuca, es eso. Llegan a encontrar, investiguen a ver de dónde puede haber venido, se hace un tratamiento con piretroid y con humo. Y listo, no hay mucho para hacer. En exterior líquido y en interior humo, o líquido y humo. Y con eso... ¿Alguien quiere café? Oh, bueno, yo sí. Ahí te agua fresca también. Ah, bueno, sí. Por mí no, gracias. ¿Vos no? No, ¿El resto sí? gracias. Ok. Se corre poquito. No hicimos poco. Yo me armando mucho así. Vamos a buscar, vamos a hablar un poco, si bien casi podríamos decir que se ha terminado un poco el tema de lo que es COVID. Lo que está sonando ahora es lo que vos pusiste el otro día, Víctor, el tema de la leptospirosis. Sí. Está sonando bastante fuerte. Yo abrí el informe, yo no sé si les comenté lo del informe. Sí, está en el grupo, no sabes si te refería a eso. La ¿La semana. noticia? No. No. Si ustedes van a tengan fija la pestaña de la página de santafe.gov.ar y pongan informe epidemiológico y les va a tirar una tablita a un costado derecho donde dice semana epidemiológica, en este momento es la semana epidemiológica, se está informando la número 35, dice SE35, cuando ustedes cliquean ahí les tira el informe, la provincia manda un informe epidemiológico por semana. Sí, por semana, porque la provincia se maneja con semanas epidemiológicas, donde van viendo las evoluciones de distintas patologías que hay en el momento o las que se esperan dentro de los próximos meses. ¿Se acuerdan que cuando vimos dengue habíamos visto una curva de crecimiento por semana epidemiológica? Bueno, yo les digo, métanse en la página, mantengan la fija, pero yo todas las semanas abro y cliqueo para ver qué es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Todavía se están manejando mucho lo que son las enfermedades respiratorias inespecíficas, que está haciendo desastre porque hay un montón de enfermedades respiratorias que no se sabe qué es lo que lo está causando. Hay virus que están mutando, que están haciendo estragos, y hasta ahora, bueno, el sistema de salud no colapsa porque no alcanza a tener la magnitud que tuvo la pandemia de COVID. Pero virus COVID sigue habiendo, está el Frankenstein, Sí. ¿viste? No
¿Es este virus que anda dando vuelta que está haciendo estrago a todo el mundo? Todo el mundo. ¿Vos estuviste la Sí, semana pasada? sí, Más la de 5 semana- días, Ger estuvo Claro, igual, sí, y sí. bueno, Y después, al mediodía se me cortó y no tuve más problemas. Dice que él sentía como una espina dentro de la garganta. Es que tiene síntomas Tosía, inespecíficos. tosía y era seco, todo seco. Claro. Bueno, pero también no estaba, no sé, el estómago que tenías todo el... Cualquier No, cosita yo que no comía. comía nada y... Sí, sí, sí. Lo único Una que- molestia, hinchazón. Y si comía harina, peor todavía. Sí, sí. Que nosotros le echábamos la culpa a la comida. Pero resulta que en mi casa, o sea, primero empezaron mis nietos, después mi hija, después mi yerno, después mi esposa, después yo. Y así, viste, se ve que, porque los virus Sí. son muy contagiosos. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la diferencia entre lo que es una bacteria y un virus. Y tengan mucho cuidado porque en este momento hay muchas infecciones bacterianas intrahospitalarias resistentes a los antibióticos. No va a ser la primera vez que te internan por, no sé, problemas en el pie y al lado te ponen una persona con neumonía y te pescaste la neumonía y te moriste por la neumonía. Sí, eso pasa mucho en el PAM y en... Bueno, gracias. Me quedo tranquila porque esto me dieron familia. No, pero no solo en el PAMI, sino en todos sí, lados. claro, mi hija en el sanatorio Rosario, Sanatorio Norte, yo tenía a mi señora también con cáncer, padre cáncer, con cáncer y me llama un compañero que bueno, tenía ahí un compañero de trabajo que lo había internado por empezar a sangre. Y bueno, lo internan en el sanatorio norte. Ajá. Bueno, tenemos que entrar con ¿cómo se llama este? Sí, con un mameluco, qué sé yo, todo, porque tenía esa enfermedad que viene del siglo de Tuberculosis. Sí, Un desastre. tuberculosis. Hoy Bueno, me siendo dicen, 21. mirá, ya el diagnóstico, me dan esa entrada, tuberculosis. Voy a la mañana, eso es el diagnóstico. Voy al otro día. No, ya está el que no era tuberculosis, se equivocaron y lo mandaron a sala. Al otro día voy y lo internaron de vuelta porque era tuberculosis. Por suerte, zafó, ¿no? Zafó porque lo agarraron a tiempo. Pero no, el diagnóstico que te dan, fíjate que no sé si va contagiado o no, pero no solo que sea totalmente PAMI. No, en realidad, aparte, hay que tener presente, la tuberculosis no tiene un contagio tan virulento. Es decir, por lo general, el contagio de tuberculosis se da cuando hay gente, digamos, muy apiñada, en condiciones de encierro, con un contacto permanente y prolongado. No es o sea, el bacilo de Koch, que es el causante de la tuberculosis, que forma cavernas en los pulmones, por eso uno cuando tose escupe sangre, o sea, flema con sangre, porque los pulmones adentro están lastimados. Pero una de las cosas más graves con este tipo de enfermedades es que han sido enfermedades que ya prácticamente desaparecieron. Pero ahora están apareciendo como el cólera. No sé si alguno se acuerda del brote de cólera que hubo hace unos 12, 15 años. Que venía de Brasil, Que vos decís, cólera era del siglo XVII. Claro. Sin embargo, hay bacterias que vuelven a reaparecer y como la gente no tiene inmunidad, entonces empiezan a aparecer los problemas. Tuberculosis, el sarampión ha matado a gente y ha matado a chicos el sarampión en los últimos años. ¿Y por qué antes no? Y porque antes nos vacunaban a todo el mundo. O lo teníamos el sarampión de chico o nos vacunaban. Entonces, como hay una generación mental que no tiene inmunidad contra una enfermedad relativamente común, la agarran ahora y los trillan. ¿Por qué? Porque es una bacteria a la cual no estamos acostumbrados a hacerle frente. Bueno, no tenemos anticuerpos contra el sarampión, no tenemos anticuerpos contra el cólera, no tenemos anticuerpos contra la tuberculosis. Entonces, Sí, porque se dejaron de aplicar en el calendario. exactamente, se dejaron de aplicar en el calendario. Entonces, y se dejaron de aplicar ¿por qué? Porque vieron que prácticamente había desaparecido. Ahora te aparece un brote,
sea, fuiste porque no tenés inmunidad. Inmunidad de rebaño, me Sí, refiero, sí. ¿no? No inmunidad personal, inmunidad de rebaño. Y bueno, son todos temas que epidemiológicamente siempre están dando vueltas. Aparte hay cantidades y cantidades de bacterias y enfermedades que Y en un sanatorio abundan. en un sanatorio una. Y el problema en un sanatorio es que las bacterias que hay dando vueltas son resistentes a los antibióticos. O sea, a los antibióticos comunes. Hay un chico, bueno, ya le dieron el alta sanatorial, que tiene que ser el tratamiento en la casa. Jugando al fútbol, le pegaron una patada en el tobillo, se le hizo una infección, fue a hacerse ver y se pescó una bacteria resistente en el sanatorio. No le cortaron el pie porque lo agarraron a tiempo, pero lo bombardearon con antibióticos y ninguno hacía efecto. Indudablemente lo mejor que hay es tomar una muestra del pus, del tejido y hacer un cultivo. ¿Saben cómo es un cultivo, un antibiograma? Una placa Petri. Una placa de Petri con sectores como si fuera una pizza. Cada rodaja de gel, cada porción de gel tiene un antibiótico distinto. Entonces hacen la siembra en redondo y esperan. Donde la colonia no crece, es el antibiótico que hay que usar. Es un antibiograma. Pero no es rápido, demora mínimo una semana. Y mientras tanto, ¿qué haces? Y lo bombardeas con 2 o 3 antibióticos diferentes, que es un poquito el paradigma que ocurrió con la penicilina. La penicilina, cuando fue descubierta, fue fantástica, pero el uso indiscriminado de la penicilina generó resistencia en gran cantidad de bacterias, entonces dejó de ser útil, porque ya no hacía efecto. Empiezan a aparecer los derivados de la penicilina, la amoxicilina, claritromicina, streptomicina, que es más específica para los estreptococos. Lamentablemente, nosotros estamos llenos de bacterias. Justamente hoy fuimos a dar una charla a ECA, al auditorio de ECA. Entonces se comentaba, o se habló acerca de la máquina de recuperación de la sangre. Cuando hay un lecho quirúrgico con mucha pérdida de sangre, hay una máquina que va succionando, la pasa por un filtro como una diálisis y la reinfunde en el otro brazo. Pero ¿qué pasa? Si esa sangre del lecho quirúrgico está contaminada con bacterias o células tumorales o lo que se te ocurra, corres el riesgo de reinfundirla directamente en el torrente sanguíneo. Entonces, por lo general, creo que la vez pasada, no sé si lo mencioné, nosotros tenemos una regla mnemotécnica que es U, B, I. Es decir, la máquina de recuperación de la sangre nunca se utiliza para cirugía en útero, en vejiga o en intestino, porque es donde corres el riesgo de meterte una bacteria del intestino adentro del torrente sanguíneo. Del útero lo mismo y en la vejiga también. Todo lo que es órgano hueco no se utiliza la máquina de recuperación. ¿De dónde se recomienda usar la máquina de recuperación? Cirugías cardíacas, corazón abierto, trasplantes hepáticos, cirugías cerebrales, ese tipo de cirugías. Yo te pregunto porque no tengo idea de eso. Es una máquina, cada sale más o menos del alquiler, $1000. La hora. No, por día. Por cirugía te cobran $1000. Acá no hay, se alquila en Buenos Aires. Todo en Buenos Aires. Pero se recupera el 40% de la sangre. Sí. Pero un 40%, bueno, antes que la agarren con las esponjas y la tiren, nos van a recuperar. Esto, siempre me quedó la duda, que a lo mejor no sé, pero viste cuando vos te haces una fracción de sangre, que vos tenés que donar sangre. Sí. Seguramente esa sangre se hace en un estudio. O sea, vamos a suponer que te dio Chaga, vos tenés Chaga en esa sangre. ¿Qué se hace con ese depósito de sangre? ¿Se elimina? Porque bueno, Mirá, uno nunca sabe lo que te ponen. no. Lamentablemente la sangre es un negocio muy grande. Sí, ya lo Por citarte un caso, el SIDA se descubre en el año 80, pero había tal cantidad de sangre
almacenada sin analizar, que los bancos de sangre no quisieron desecharla por una cuestión de costo. Entonces, eso provocó que muchísima gente se contagiara de SIDA. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos sidóticos que vivían en un estado de pobreza, pudiéramos decir, o dejadez, más la droga y todos los chiches, la única manera de obtener un ingreso rápido era ir a donar sangre. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Recién en el año 85 le empiezan a dar un poco de bolilla y presionan tanto, sobre todo la gente de la Clínica Mayo en Estados Unidos y la gente del Instituto Pasteur en Francia, presionan a los bancos de sangre para que desechen la sangre que detectaban que tenía SIDA. Porque para colmo el virus decía, no es fácil de detectar. ¿Escucharon alguna vez hablar de antibióticos aptos para gram positivo o gram negativa? Bacterias gram positiva y gram negativa. Fíjense, lean los Yo me acuerdo del caso, bueno, yo miro mucho la NBA, pero la del básquet. Y estaba en su época, Magic Johnson, no sé si vos que es un reconocido futbolista en su época, en los 90, que fue famoso, que él contrajo SIDA y él contrajo la que vos decías, la mayor, que era la que vos mencionaste. La menor y la mayor, ¿cómo dijiste? No, ¿cómo era? Ahí me perdí, no me acuerdo lo que dije. Bueno, positivo gran negativa y gran positiva. claro, él tenía la gran positiva. Bueno, igualmente, con su medio económico él la pudo controlar y hoy por hoy estaba vivo, digamos. Pero, claro, fue uno de los casos, digamos, que más sonado, claro. Claro, más sonado en los Estados Unidos. Sí. Que bueno, de ahí le dieron un poco más de importancia. Claro, lo que pasa es que durante 5 años los bancos de sangre presionaron para que se tapara todo. Claro. Porque se les mochaba el negocio. Hoy por hoy ya la gente no va a donar sangre. Y aparte, yo estudio mucho el tema de la sangre porque estoy en un comité de enlace con hospitales, que nosotros los testigos de Jehová no aceptamos la transfusión de sangre. Entonces, hay que entender también que, por ejemplo, cuando uno dona sangre, esa sangre, primero que hay que mantenerla anticoagulada, porque si no la sangre se coagula, por la sacás, la tenés una bolsita se coagula. Entonces le tenés que agregar un anticoagulante. Ya ahí la estás contaminando. En ese almacenamiento, gran cantidad de los glóbulos rojos se rompen. Y prácticamente la mayoría de los glóbulos rojos que están así almacenados, cuando son infundidos o transfundidos a una persona, no tienen la capacidad de transportar oxígeno sino hasta 24 o 48 horas después de ser transfundidos. Entonces, viste, es medio relativo a la utilidad de una transfusión de sangre, porque los glóbulos rojos se empiezan a deformar adentro del almacén, mientras están almacenados. Entonces, tienen que encontrar una buena cantidad de hierro en el torrente sanguíneo como para que puedan captar, circular y transportar oxígeno. Y ya te digo, para que un glóbulo rojo almacenado en un banco de sangre transporte oxígeno pasan de 24 a 48 horas. Entonces vos le pones una transfusión. Lo transfundía a una persona y no es gran cosa. No es la creo que pone, la no panacea. recuerdo ahora el nombre, pero le ponen una droga más para activar la sangre. Claro, sí, creo que vi eso. más químicos que otra cosa. De todas, a ver, yo te digo, yo hasta que fui testigo de Jehová, yo siempre donaba sangre. Una vez por año iba y donaba sangre porque me parecía útil a la sociedad, ¿viste? Pero después cuando entendí los riesgos que había, no solamente para el donante, sino para la persona que recibe sangre, por ahí le erran el factor RH y lo matan, Bueno, lo matan de un shock anafiláctico, ¿viste? ¿Hay café? Sí, ahí está. Entonces es muy riesgoso. Se han contraído muchas enfermedades. ¿Cuáles serían los pros y los contras? Los pros, ninguno. A ver, Yo dono casi. No le vamos a poner una vez al año. una vez al año. Yo Sí, dono, sí, sí, porque sí. es una cosa que yo he hecho
y lo he hecho con la conciencia de decir, bueno, estoy ayudando a la gente. Sí, porque te sacan el eslogan que dice donar sangre salva vidas. Sí, pero mira, yo te puedo asegurar que no hay nadie, ningún médico, yo lo he hecho, porque yo cuando estuve con el primer infarto, todavía no era testigo, pero ya tenía, porque la ley de derechos del paciente data del año 2012. Hace poco. Sí, antes había otra, pero se modificó el artículo 11 que, o sea, uno puede establecer de forma anticipada las directivas puede establecer directivas anticipadas que los médicos tienen que respetar, porque vos estableces lo que aceptás o lo que rechazás, y el médico legalmente lo tiene que respetar, porque si no se pone un juicio por mala praxis. Entonces nosotros tenemos un documento formal testado por un escribano y dos testigos que dice: rechazamos transfusiones de sangre completa, glóbulos rojos, blancos, plasma y plaquetas. Porque además hay un montón de alternativas. Tenés expansores sanguíneos, tenés lactato Ringer, tenés suero fisiológico. Si vos querés aumentar la volemia en un cuerpo, no necesariamente necesitas sangre. Si querés aumentar el hierro, mandale hierro endovenoso como carboximaltosa, hierro carboximaltosa, es lo mejor que hay para levantar el nivel de ferremia en la sangre. Pero los médicos no lo usan porque es más fácil transfundir. Es negocio. Claro. ¿Eso qué son? ¿Pastillas, la acabo de decir? O... No, ampollas. Ampollas que se ponen en el suero o se ponen endovenoso, a veces vía oral. ¿Y por qué acceden a pedirte sangre y no al sistema ese que me está diciendo? No entiendo. ¿Por qué qué? Y como decir que hay ampollas para ponerlo, y por qué los médicos actúan a ese sistema y dejan de lado ese y piden sangre. Porque son de la vieja escuela. Piensan que con una transfusión de sangre solucionan todo. Primero y principal, cuando tenés una hemorragia, lo primero que tenés que hacer es detener la hemorragia. La hemostasis es fundamental. Entonces, porque vos le pones 3 H de sangre, pero está perdiendo por la herida. No, tenés que detener la hemorragia, primero. Después, normalizar el caudal de volemia, o sea, el caudal circulante. Si vos no tenés caudal circulante, no te van a llegar los pocos glóbulos rojos que te queden por una hemorragia importante, no van a llegar a llevar oxígeno a los órganos vitales. Aumentar el soporte de oxígeno. O sea, una persona que tiene, digamos, un nivel de oxigenación bajo, meterle una máscara con oxígeno. Eso va a mejorar significativamente. Bajar el gasto cardíaco, haciendo reposo, manejando la temperatura. Hay un montón de estrategias que los médicos o no saben, o no quieren usarla, o se ponen en terco. Hay muchas estrategias clínicas que nosotros damos clases. De hecho, yo voy al 30, por eso pedí el cambio. El 30 voy a dar una charla en la Facultad de Medicina del Hospital Italiano para explicar qué estrategias clínicas hay en vez de transfundir. Y por qué nosotros los testigos que van no aceptamos transfusión. Víctor, un chabásico hombre, como supongo. En el caso de la reproducción, ¿no? En el semen, o sea, Sí. ¿también puede afectar? O sea, no hay, digamos... No. Por lo No hay general, transmisión de... no. Solamente la mujer... Puede haber, a ver, porque el flagelo, el Trypanosoma cruzi, no está permanentemente en estado viable, en estado adulto, digamos. Cuando va circulando por el torrente sanguíneo, en un momento determinado, larga esporas, como si fuera un hongo, pero larga esporas para que circule mejor por los pequeños vasos capilares, porque el bichito es grandecito. Y hay vasos capilares que son muy, muy chiquititos, pero sí pasan las esporas. Entonces, eso permite que vaya circulando por todo el torrente sanguíneo. Entonces, hay momentos donde la contaminación en sangre, la viremia, va a ser más grande, aunque no es un virus, pero la viremia, para que entiendan lo que es la carga viral o la carga bacteriana que vos tenés en un momento determinado, a veces varía incluso durante el día. Por lo general, ¿vieron que hay enfermedad donde la fiebre te sube a la noche? Los chicos, bueno, ¿por qué? Porque ese es el momento en que hay gran cantidad de bacterias circulando
blando. ¿Y saben por qué uno levanta fiebre? Uno levanta fiebre Sí, por una defensa. claro. Es decir, el glóbulo blanco rodea a la bacteria, explota, o sea, se mata a sí mismo, pero libera toxinas, enzimas, perdón, que destruyen la bacteria. Pero esas enzimas generan fibrinógenos, o sea, sustancias que hacen que el cuerpo levante temperatura. Y por lo general, la gran liberación de bacterias se da en horas de la tarde, la actividad de los glóbulos blancos aumenta durante las horas de la tarde, por eso la temperatura en los chicos, sobre todo, en las horas vespertinas sube. En la mayoría de las enfermedades bacterianas, no todas. Pero con respecto a eso no, digamos, no se transmite, no se puede transmitir por ahí. No, sí, bueno, porque el VIH sí, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, hay varios. Pero en el caso de la mujer sí, por medio de... Por vía placentaria, o sea, el flagelo, que ese es un problema. O sea, la transmisión placentaria es lamentable porque a veces, si vos no sabes que la madre es chagásica, va a tener un bebé chagásico sin saberlo. Entonces, por eso es importante el análisis de sangre, que si bien no, no está permitido a nivel laboral, sí está, o sea, se hace por una cuestión de salud. ¿Y el tratamiento es caro para un bebé? ¿Es caro o lo...? No es caro. No es caro y el Estado Que ya lo cubre, claro, sí. está buenísimo. Sí, pues está evitando que haya una persona que se va a morir a los 50 años. Aparte de una picardía, teniendo la posibilidad de eliminar, de erradicar el SARS. Claro, lo que pasa es que también, pues yo te preguntaba, porque viste que como decimos, la 21 no es que discrimina, pero sí va a la gente más pobre y al no tener a lo mejor tiene privilegios. No es por, como decimos yo, no es por discriminar, pero la gente un poco más pobre tiene los hijos y se crían a la que... Sí. Y ellos tienen hijos que también dicen, no, si yo me crié, yo también se van a criar y sigue pasando la generación. ¿Hay algún sanatorio acá cerca que hagan esos chequeos? Cualquier hospital público, sí, vos pedís Bajo que... la orden y... Sí, de hecho, por ejemplo, las embarazadas sobre todo, las que están próximas a tener familia, yo tengo una chica que hoy fui a asistir, que bueno, no le habían hecho, por ejemplo, el análisis de sífilis. El BDRL detecta cualquier enfermedad venérea y que lamentablemente como el bebé pasa por el canal de parto, que puede estar contaminado con gonorrea, con sífilis, una enfermedad venérea, por lo general el contagio se da en los ojos, a través de los ojos del bebé cuando pasa por el canal de parto. Ahí se contagia de sífilis, gonorrea, todo lo que es enfermedad de transmisión sexual. Sí. Más VIH, obviamente. Por eso a los bebés, inmediatamente que nacen, le echan un chorro de iodopovidona y en los ojos marrones matan toda la bacteria que puede haber entrado por la conjuntiva. Sí. El canal de parto es altamente contaminante, porque aparte de sangre, sangrado... ¿Y cesárea también o No, con la cesárea igualmente al bebé le ponen en los ojos porque es la vía más rápida de entrada de cualquier bacteria o virus. Aparte está protegiéndolo del ambiente que sale de la panza de la mamá, un ambiente en un hospital que está lleno de bacterias, se lo protegen al bebé. Y bueno, esto por ahí tenía un poquito más de importancia durante la pandemia o post-pandemia, porque surgía la duda de si los bactericidas eran útiles como viricidas, o sea, los productos que utilizamos habitualmente para controlar bacterias servían para matar los virus del COVID. Y había toda una discusión sobre el tema, por eso era importante entender la diferencia entre lo que es una bacteria y lo que es un virus y cuáles son las similitudes. Por ejemplo, si una bacteria básicamente está formada por un núcleo donde está el material genético, después toda una cobertura alimenticia, porque tiene elementos de sostén, elementos de alimentación, o sea, fuentes de energía, y después todo lo que es una capa protectora. A veces hay bacterias que tienen una especie de cola, donde hay una enorme concentración de células
poderosas para permitir la movilidad de la cola y que la bacteria pueda fluir más rápidamente por el torrente sanguíneo, sino simplemente es arrastrado por el arterial del corazón. Pero hay algunas bacterias que tienen la posibilidad de tener una pequeña movilidad. La cuestión es que la pared celular le da una protección bastante importante. La pared celular, en general, está compuesta por aminoácidos, proteínas, que no permiten la entrada de algo básico. ¿Cuál es el solvente universal? El agua. El agua. Vos le metés agua a una bacteria, la matás. ¿Por qué? Porque no puede balancear el tenor de líquido. Por eso, cuando uno se lava las manos con jabón, lo que lava, lo que desinfecta, no es el jabón, es el agua. Lo que hace el jabón o el detergente es bajar la tensión superficial del agua y penetrar en las capas protectoras de una bacteria o de un virus. Por eso es tan importante el lavarse las manos y frotarse bien. Porque lo que está haciendo es bajar la tensión superficial del agua y permitir que el agua las mate. El alcohol, ¿por qué se da 70-30? Porque hay que darle una cantidad de agua necesaria, porque lo que hace el alcohol 70-30, el alcohol degrada las capas lipídicas de una bacteria o de un virus, permitiendo que el agua penetre y reviente la bacteria o el virus. Por eso el alcohol puro, 100%, no es tan eficaz, porque si bien puede, digamos, atacar o degradar parte de la capa lipídica que tiene una bacteria o un virus, pero al no tener agua en cantidad suficiente no va a matar. Alcohol en gel, claro, sí. Pero el otro me dijeron el alcohol de líquido mejor, ¿o no? Es menos chancho, a mí no me gusta el alcohol en gel. porque Viste, te te deja queda todo pegajoso. Sí. Yo siempre preparo el alcohol 70-30, o sea, 70% de alcohol medicinal y 30% de agua. La cuestión es que, bueno, el virus por sí mismo no se multiplica. Una bacteria sí. Una bacteria se va multiplicando, se duplica, se reparte en dos todo lo que es el material genético, salen dos bacterias, crecen, esas dos vuelven a crecer, más o menos como lo que pasa con una célula humana cuando va creciendo, cuando suena el espermatozoide y el óvulo, se empieza a haber una división y eso genera el crecimiento. Con las bacterias pasa lo mismo. Entonces lo que tenemos que tener presente es que la diferencia entre una bacteria y un virus es que el virus no tiene un material genético que le permita reproducirse. Por lo general una bacteria tiene ADN o una ARN replicante, o sea que le permite hacer una división. Material genético. En cambio un virus no se puede autorreproducir. Tiene que meterse adentro de una célula, que es lo que ha hecho el COVID. Se mete adentro de una célula, se pega al ADN de la célula y como que le cambia el chip. Entonces la célula empieza a producir virus adentro de la célula hasta que explota. Cuando explota salen cantidades importantes de virus, van a buscar otra célula y sigue explotando. Arbovirus. El COVID es un arbovirus porque son, digamos, un nombre mnemónico, así, una confusión o un achicamiento del nombre en inglés de lo que es un virus, porque virus llevados por artrópodos. Todo lo que es virus del COVID es transmitido por animales de sangre caliente. Vieron que decía que venían murciélagos, cerdos, perros, humanos. Todos animales de sangre caliente. Nosotros también somos artrópodos, tenemos articulaciones. La cuestión es que el virus es muchísimo más chico que una bacteria. Tiene diferentes formas,
hay diferentes clases de virus, pero por lo general, mirá, virus en latín significa veneno. Claro, porque los virus son altamente reproductivos cuando se meten en una célula humana, y eso es lo que hacen, por ejemplo, el virus del VIH, que hace, se acopla a un linfocito T, que lo obliga a reproducirse y lo mata. Por eso, y los linfocitos T están dedicados pura y exclusivamente a reforzar el sistema inmunológico, o sea que el virus mata el sistema inmunológico de la persona. Vieron que la persona que tiene VIH no se muere por VIH, se muere por un resfriado, por cualquier enfermedad que ande dando vuelta, porque el sistema inmunológico caduca, lo destruye el virus. Un mosquito que lo hacía él. Así que por lo general los virus nada más tienen ácido nucleico en el medio, una capa de proteínas, una capa de lípidos y a veces una capa de aminoácidos. Más, estos son receptores que se acoplan a una parte de una célula. Y una vez que se acoplaron, una cápsula, una cápsula espacial, se acopla a una célula y libera el material genético del virus adentro de la célula. Ahí adentro se empiezan a producir virus. Y la particularidad del virus del COVID era que a una misma célula la obligaba a generar partes del virus. El virus que la célula fabrica virus igualito. Pero en el caso del COVID, el virus del COVID se mete en una célula y obliga a la célula a fabricar 3 partes del virus, que cuando explota la célula se unen y forman muchos nuevos virus. Es un proceso medio extraño, pero eso era lo que tenía el COVID en particular. Por eso era tan contagioso. Porque aun Tan resistente. Y tan resistente. ¿Y por qué hay varias marcas bueno, ese es un detalle interesante. Vieron que estaban Sputnik, AstraZeneca, Moderna, la Pfizer, Pfizer y... no me acuerdo, sí. Bueno, porque cada uno de esos laboratorios fabricaba la vacuna de distintas maneras. Por ejemplo, vamos a suponer que este es un virus de influenza muy parecido a lo que es el virus del COVID. Este es un virus de chikungunya, la fiebre de chikungunya. Pero, por ejemplo, un laboratorio tomaba receptores del virus, del COVID, y con eso fabricaba anticuerpos inyectándoselo a un caballo. Por lo general se trabaja con caballos vivos. Se le inyecta un virus o parte de un virus atenuado o parte de por ejemplo, receptores de virus, se lo inoculaban al caballo, la sangre del caballo reaccionaba a la presencia de esos receptores y generaba anticuerpos. Entonces, con eso fabrican suero y con eso fabrican vacunas. Otros laboratorios toman parte de la capa de lípidos y aminoácidos que forman la membrana que cubre el virus. Entonces también se le inoculaban a los caballos, el caballo producía anticuerpos en base a la capa de lípidos típica del COVID. Y otros laboratorios trabajaban con el material genético del virus. Entonces también, el mismo proceso. Nada más que por eso era importante vacunarse con distintas vacunas. No era tan útil, digamos, vacunarse Siempre todas. con la misma, o sea, Exacto. las 3 AstraZeneca, Claro. no, porque estaban... La Sputnik, digamos, hacía que generaras anticuerpos a los receptores. La Moderna hacía que generaras anticuerpos hacia el material genético. Y la Pfizer hacía que generaras anticuerpos ante la capa de aminoácidos. Bueno, sí. Disculpa, ¿por qué no se explicó ese tipo de cosas así como lo explicaba tan sencillo y como que se omitía cierta situación? Pero aparte tuvieron que salir con, o sea, a veces había un faltante una y te tocaba otra, es como que lo que tenían lo sacaban y lo vacunaban. Bueno, pero la gente decía, no, yo si no está en la misma que me vacuné anterior no me la pongo. Claro. Y como
innecesariamente. En vez de traerle tranquilidad fue todo lo más caótico. Lo que pasa es que en defensa, en aquel tiempo era algo totalmente. Ahora Ahora sí. él está hablando con el diario del lunes. En Exactamente. aquel tiempo no estaba todo muy claro. No, Eso es cierto. sí, seguro, pero yo por ejemplo. Pero tampoco es que no existía la información. No, sí, Se pero podía difundir. estaba todo un poco más global. Sí, yo lo que entiendo es que fallece mucha más gente por enfermedades respiratorias mal curadas que por cualquier otra enfermedad que las que hay. Bueno, con eso volvemos a lo que yo le decía. Abran la página del gobierno de Santa Fe, busquen el informe epidemiológico y hace prácticamente 2 meses que de lo que viene hablando el informe epidemiológico es de enfermedades respiratorias inespecíficas. O sea, hay toda una serie de enfermedades respiratorias que no sabe qué corcho la causa, ¿me entendés? O sea, no es virus de la influenza, no es la gripe A, no es la H1N1, no son. Son todas enfermedades inespecíficas, que a uno le causa diarrea, el mismo virus, a ella le causa diarrea, a mi vómito, a vos fiebre y así. No son enfermedades de tipo crónico que están específicamente terminadas. Para colmo, los virus estamos mutando prácticamente todos los años, entonces por eso algunos se aplican la vacuna contra la gripe A. ¿Vos? Todos los años. Todos. ¿Y por qué te la tenés que aplicar todos los años? Porque el virus va mutando todos los años. Por eso nos tenemos que vacunar todos los años. Si no, con una sola vacuna sería suficiente. Como por ejemplo la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Vieron que Es así, una sola vez. una sola vez y listo, ya está. Y la del dengue son 2 dosis. ¿La de la fiebre amarilla? No. No, Fiebre hemorrágica argentina. La del mal de los rastros. El dengue me pusieron hoy, me dijeron de acá a 3 meses. La segunda dosis, sí. Y bueno, la protección es buena. El problema con el dengue es que Me tenés... hiciste dar miedo el otro día, así que me puse vacuna contra el dengue. ¿Cómo? Me hiciste dar miedo el otro día, así que me puse vacuna contra el dengue. No, si tenés la posibilidad de vacunar, lo que pasa es que es tan cara la vacuna, sale 90.000 pesos cada dosis. Viste, si no estás Si es dentro del una sistema familia de de... 4, tenés 400 lucas. Viste, está, no la podés bancar. Y a veces hay mucho, no sé, qué sé yo. Yo soy un convencido de que erraron mal en el esquema de vacunación del COVID. Sí. Agarraron primero a los jubilados que estaban dentro de la casa. Y a los chicos que se quedaron. Es como si Tendrían, hubieran vacunado al rango etario productivo. Claro. En cambio, paralizaron a todos los países, o hablemos de la Argentina, Sí. paralizaron todo un país, Sí, sí. vacunaron a los viejos que no iban a salir y vacunaron al bebé que no iban a salir. Hubieran vacunado de 20 a 50 años, mantenías a la gente trabajando, el país no paraba, ya de por sí están cascoteados por todos lados, ¿no? Entonces sí, para mí ese error de criterio, no sé si fue a propósito, si no, qué sé yo, la verdad que hoy uno no sabe qué pensar, pero... Pensar mal, hay que pensar mal porque muy equivocado uno no está. No, o sea, es un razonamiento básico, es decir, ¿por qué no vacuno más vale a los que van a salir a trabajar en vez de dejarlo en la casa? Porque mal que mal, bueno, después nosotros fuimos considerados, pero como a los 3 meses pudimos Sí, lograr decir, ¿cómo llamamos? esenciales. Esenciales. Claro, pero al principio no, y nosotros salíamos a hacer desinfecciones, lo cual me lleva a comentarles eso, porque surgía no solamente la duda, sino la discusión entre si los bactericidas, porque bactericidas hay hace mucho tiempo, pero viricidas prácticamente no se conocían, más que lo que es el alcohol 70-30, que vos te tenías que lavar las manos, rociar los picaportes, las barandas, todo, andar con barbijo y todo. Entonces, bueno, aparecen toda una serie de productos que ustedes ahí en la punta los tienen, que son sales de amonio cuaternario, por ejemplo. ¿Eso qué es? ¿Virucida o bactericida? El amonio cuaternario. Sales de amonio cuaternario son todos bactericidas. Ahora, lo que habría que establecer es que los bactericidas también cumplan la función de
romper los virus. O sea, el cloruro de benzalconio destruye por romper la tensión superficial de la capa protectora, de la membrana plasmática de las bacterias, entonces la destruye una bacteria. Lo que había que definir era si pasaba lo mismo con los virus. Yo soy convencido de que sí. O sea, todos los bactericidas serían viricidas por definición. Es decir, si un bactericida lo que hace es romper la capa de lípidos que conforman la capa protectora de una bacteria, el virus también tiene una capa protectora de aminoácidos, lípidos y proteínas. Entonces, bueno, también tiene que ser virus. Porque de la misma manera el alcohol 70-30 sirve para las bacterias. Entonces, sirve para los virus y sirve. El cloruro de benzalconio siempre se hizo la distinción. Tenés agua lavandina, que es tremendamente reactiva, mata todo lo que engancha, pero tiene la desventaja de que es peligrosa para el uso, peligrosa en la preparación, mancha, o sea, degrada material que tendríamos que estar protegiendo. La ropa, el cortinado, todo eso. O sea, sí, las alfombritas sanitizantes, cuando le ponían con lavandina, ¿sabes los pantalones que quedan arruinados? todos En cambio, con salpicados. el cuaternario, no. Lo que nunca supe es si actúan los dos rápidamente o uno es más rápido que el otro. Buena pregunta. En realidad sí, la lavandina tiene esa particularidad, erradica rápidamente todo. Pero tenés la desventaja de que la lavandina es muy corrosiva. Entonces vos decís, bárbaro, yo quiero desinfectar acá y agarro y saturo de lavandina todo esto, pero hago un desastre. Entonces hay veces en que la lavandina no era práctica para las alfombritas, para esas cosas. Pero el cuerpo no te podés con lavandina. Las manos, los guantes, todo eso, la ropa, no la podés desinfectar con lavandina. Pero sí podés utilizar la sal de amonio cuaternario. El amonio cuaternario hay de varias variedades, o sea, un núcleo de nitrógeno, de amonio, con 4 valencias unidas a un cloro. Esto es cloruro de alquil dimetil bencilamonio. Un radical alquílico, un radical bencilo, 2 metilos y una molécula de cloro. Pero el cloruro de benzalconio es lo mismo que amonio cuaternario. Claro, porque en realidad esto es un amonio cuaternario. Es una sal de amonio que es nitrógeno, oxígeno, 3 hidrógeno, pero el oxígeno, 3 oxígenos y un hidrógeno, que son 4, están reemplazados por un radical alquílico, un bencilo, 2 metilos y un cloro tetravalente que, digamos, que asume toda la unión con el nitrógeno. Porque el nitrógeno vos tenés 1, 2, 3, 4, valencia 4. Entonces es un amonio cuaternario. No, me hace Pero básicamente, lo que hace la sal de amonio cuaternario es disminuir tanto la tensión superficial del agua que te permite la penetración de cualquier bacteria o virus. Volvemos un poquito a lo que es, porque el detergente es un lauril sulfonato de sodio, que es un amonio cuaternario. El detergente es un amonio cuaternario. Yo después me ponía a leer y todo tiene amonio cuaternario. Todo. El isofor, El POE, todo eso. Entonces, ¿qué ventaja tiene la sal de amonio cuaternario? No dañan, no manchan, no son corrosivas y son acumulativas. Eso es una de las ventajas de la sal de amonio cuaternario. Son acumulativas, resisten mucho el ambiente y cuando vos echaste una vez y volviste a echar ya tenés una capa previa. No es que se degrada. Vos ponés cloro y a las 3-4 horas ya no tenés moléculas activas, porque se degradan todo con la materia orgánica que encuentran en el ambiente. Entonces el cloro es muy reactivo, pero dura poco. Las sales de amonio son más lentas, pero duran mucho. Ese es un dato. Entonces, bueno, ¿qué utilizo? Lavandina, en algunos casos sí, en otros no es práctico. Entonces utilizo sales de amonio cuaternario, sobre todo cuando yo tengo que hacer varias aplicaciones en un lugar,
utilizo sal de amonio cuaternario porque yo sé que me va a quedar una buena residualidad con las aplicaciones anteriores, más las que hago. Ahora en los hospitales, no sé, en terapia intensiva, todo eso, que usan amonio cuaternario. Sí, sale de amonio cuaternario y ahí también utilizan formalina, en los quirófanos formalina. ¿La clorexidina o algo así parecido? No, eso sería jabón para Mm, lo que me parece lo que decís. No El sé, cloruro de nosotros en algún sodio. momento vendíamos eso, clorexidina. Clorexidina. Sí. Que Puede- creo que usaban para puede ser. ¿viste? Los odontólogos, para también la limpieza de los... Sí, de un líquido tipo lisoform Claro, o sí, espadol. claro. El espadol es un fenol. Los fenoles también son buenos bactericidas, Ajá. porque trabajan de una manera muy parecida a la sal de amonio La cuaternario. mayoría de los jabones, sí, los jabones también. Sí, porque lo que pasa es que los jabones no tienen amonio, son a base de sulfonato de sodio, que son parecidos pero no son iguales. El ozono, yo la verdad que no le tengo mucha confianza. ¿A cuál? El ozono en gas. Venían unas Me máquinas, acuerdo, claro. en pandemia hacían un montón de eso. ¿Qué pasa? El ozono lo generan máquinas donde penetra aire o bombonas de gas de oxígeno y que pasan a través de una serpentina eléctrica que aparte genera una chispa permanente. La chispa permanente hace una reacción química con las moléculas de oxígeno, entonces por la boca sale oxígeno 3. El oxígeno que hay normalmente en la atmósfera es una molécula formada por 2 átomos de oxígeno, oxígeno 2. Eso es lo que tenemos un 21% en el aire que respiramos. Ahora, en altas capas de la atmósfera, donde la radiación ultravioleta, las condiciones atmosféricas, los rayos, generan ozono, es decir, 3 átomos de oxígeno, que es muy inestable y es muy oxidante, porque tiene la tendencia, si yo tengo 3 átomos de oxígeno, la tendencia de esa molécula inestable es quedarse con 2, que es el oxígeno respirable, y largar un átomo de oxígeno que es muy reactivo. Ese ozono, que uno lo liberaba en un ambiente como este, desprendía ese átomo extra de oxígeno y lo que agarraba lo liquidaba. Pero es peligroso, porque también, la gente pensaba que el ozono lo puedes tirar y respirar. No, vos respirás ozono y te está destruyendo los alvéolos pulmonares, ¿viste? Entonces, es delicado el ozono. ¿Qué hace? Una combustión. Claro, es una oxidación, o sea, vos estás altamente oxidante, pero de una manera muy agresiva y muy peligrosa. O sea, porque vos estás oxidando algo que no tenés que oxidar, lo tenés que meter para oxidar las células tuyas pulmonares. Entonces, viste, hay que manejarlo con cuidado. Después todo lo que es formol, formaldehído, eso sí, son sustancias útiles para desinfectar superficies. La lavandina también. Y el alcohol, ya les digo, 70-30. Siempre alcohol y agua, nunca alcohol solo. Porque si no, no cumple la función que tiene de romper. El virus está rodeado por una capa de aminoácidos, lípidos, que es una grasa, y proteínas. Entonces son todas moléculas químicas. El alcohol y el agua lo que hacen es romper esas moléculas y permitir que el agua penetre y mate. Y bueno, se hicieron pruebas de todo, vieron que hasta había arcos donde uno pasaba a través, ¿viste? Bueno, te rociaban con cualquier cosa. Imagínate si te rociaban con lavandina. Claro. Hasta los camiones, pues. Hasta Sí, los me acuerdo, camiones. me Entonces, dijeron. bueno, Pasábamos por un arco y nos llenaban de agua de atrás y la camioneta. claro, pero era lavandina. No sé, creo que. No creo. Pero Probablemente pasábamos. haya sido alguna sal de amonio cuaternario. ¿Y sale más Lo caro que- o es más accesible que Lo que ahora quedó todavía fue
el camión pasa y lo van rociando por abajo, porque a veces los bichos se meten en los guardabarros. Y no te dejan entrar nada de eso. No, eso es un peligro. Te llegan lo que te encuentran, te lo muelen ahí delante tuyo. Claro. Sí, me estaban comentando que está habiendo una plaga de palmeras que está haciendo estragos del norte para acá, que hay un escarabajo rojo. ¿Vos lo mencionaste el martes pasado eso? Sí, creo que cuando salimos afuera miramos la palmera y me acordé que hacía poco había escuchado la noticia. Los paraísos prácticamente ya no los ves, porque los agarró un virus y los fue liquidando. Empezaban a amarillar las hojas y se morían. Mira. Pero vos fíjate que antes abundaban los paraísos. Sí. Era un No árbol había en el tanto arbolado. Y no había tanto mosquito. No, y en el arbolado público era muy común tener paraíso. Ahora ya no ves, porque bueno, a uno no le da importancia, pero ecológicamente es prácticamente una especie que casi ha desaparecido. No es cualquier cosa. Entonces, viste, bueno. Ahora plantan los álamos, esa porquería que tiene. Exacto. Los Empezaron a álamos. plantar. Álamo, pero. Ese que tiene la pelotita esa. No, eso es. No es álamo. No es álamo. ¿Pero cuál, la grande o la chiquitita? No, las que son así, amarillas, Sí. que se integran y salen. No, tiene plátano. Plata. Plátano, sí, tiene razón, plátano. Y yo dije que cuando lo planten voy a ir y voy a sacar la mierda. Sí. Bueno, todo lo que es, en Rosario, lo que es la calle San Martín, que está llena de plátano, no sé cómo vive la gente ahí. Sí, no, me sabe. Yo en la puerta de mi casa Las tengo uno. reacciones alérgicas Sí. que genera ese polvillo. Y este año plantaron eso de vuelta. Sí, Claro, eso, no, plátano. si están buscando. Lo mejor que hay es el álamo. Claro, ese no es lo más. El álamo, el fresno. Claro. Porque son de hojas caducas. En cambio, vos tenés árboles con hoja perenne y lamentablemente te da sombra en invierno y en verano. Debes plantar un fresno, por ejemplo, que te da un follaje abundante en verano, pero después pierde todas las hojas. Entonces te entra la luz y en verano te da sombra. El plátano te hace raíz, te rompe todo. No, un desastre. Sí. Crece. El tronco son de un metro. Sí. Y las raíces también. No lo sacamos. Bueno, sí. esta planta. Te lo voy a sacar. No, ya tan grande, lo puso todo. Aparte, digamos, no son nativos. No, son nativos. acá están plantando cualquier cosa. Y eso lo hace con Que malicia. tiene la hojita así tirabuzón. Sí, que era largadita y Sí, no sé cómo se llama. Pero es común. Sí, ahora la Municipalidad de Rosario sacó. Pero ese que vos decís sí es autóctono. Sí, ese es autóctono, Sí. pero tiene la particularidad de que busca cañerías y se te meten las raíces dentro de las cañerías y las tapan. No. Sí, tiene un crecimiento impresionante. Sí, Vos sí. plantás ¿Qué un pareció? palo Sauce, seco sí. de sauce. Sauce. El sauce es lo mejor que hay si vos querés tener un lugar abierto, o sea, tenés un buen espacio y querés que te crezca rápido. Yo he tenido sauces que en un año alcanzaban una altura de 8 metros. En un año. Sí, mi vecina plantó uno apenas se mudó y está enorme. Claro, pero lo tuve que sacar porque se me había metido en todas las cañerías de la casa, de sauce. Sí, buscan agua. Buscan agua. Por eso crecen Sí. mucho a las orillas del arroyo. La municipalidad sacó un cupo de buscar 100 personas para ir a plantar árboles y ahora sacó un cupo para enseñarles jardinería en el momento a personas con discapacidad y, digamos, ¿La municipalidad? sí, acá en Rosario, el asesoramiento, el acompañamiento, por ahí si saben de alguien que necesita o quiera, del 4 al 12 para anotarse. Ahora después voy a pasar el link. Vamos a pasarlo. Voy a pasar el link para la gente que por ahí no le importa. Que para discapacitados. Sí, para gente con. Yo puedo- Sí, no sé, tranquilamente no son Como el árbol, el A ver, no quiero ser. Malejado, respeto mucho a la gente que. Sí, no, más allá de la broma. Nada, sí. No, eso, qué sé yo. Lo vi hoy y lo compartí en mi cosa. Así que. Pasalo. Yo tengo amigos que tienen problemas y siempre por ahí no pueden echar Claro, nada. por entrar, me engancha
Muy bien. empezamos. Bueno, mira, A mí dame unos 4 productos, pero que no le quiero comprar yo. A la competencia. Vamos, el doble. vamos a ir a los genéricos. Si yo, por ejemplo, quiero arrancar, ¿qué tengo que tener? Mínimamente tengo que tener un concentrado emulsionable, que puede ser proteginal, cislin, acinet, que son productos irritantes, quiretroides, de fácil preparación y dilución. ¿Proteginal y me dijiste? Proteginal, cislin, acinet, y después, bueno, de cleva que tiene curafos. Curafos. Hay varios. O sea, siempre traten de elegir laboratorios reconocidos. Ustedes pueden ir a comprar, el otro día me mencionaban, no quise decir nada, en otro ámbito, ¿no? Pero me decían Quick Killer. Quick Killer, pero vos no sabés qué corcho tiene. Le meten kick y vos Sí. ya te quedás tranquila. Sí, ya está, pero, o sea, no tiene trazabilidad. Quick Killer. Killer. Sí, La de killer de rápido, matar. claro, Claro, te killer. matás rápido. Entonces, viste, vos lees el Marretti y dice, sí, tiene 4 o 5 quiretroides, peróxido de piperonil, o de cualquier cosa. Pero en realidad vos, al no ser de un laboratorio reconocido, no tenés la seguridad de que hay una trazabilidad de que adentro de la botella va a tener lo que dice la etiqueta. Por eso siempre digo, compren laboratorios reconocidos. Chemotécnica no te va a largar un producto que no sea exactamente lo que te dice el Marretti. BAF, Enview, o lo que era Bayer, Gleva, son esos 4 o 5 laboratorios Syngenta, me quedo Syngenta, por ejemplo, y ahí después son contados con el dedo. Bueno, puede ser Punch, lo que fabrica las Vinca pastillas. también. Vinca tiene. Claro, Vinca. Vinca tiene buenos productos. Rodenticidas tiene Black buenos. Oxan también. Tiene toda una línea de, bueno, ya te digo, concentrado emulsionable, un floable o una suspensión concentrada base acuosa, porque al ser base acuosa no emite emanaciones irritantes, entonces vos lo puedes utilizar en un lugar sensible, un geriátrico, una escuela, lugares donde vos a lo mejor no puedas ni impedir que la gente circule. Tenés que tener, o sea, uno y uno por lo menos, una jeringa de gel, algunas pastillas fumígenas, un par de aerosoles de descarga total. Acuérdense que en verano más vale trabajen con humo y no con niebla, la niebla más vale se descarga. Aerosol de descarga total. Sí, son unos aerosoles que son prácticamente iguales, nada más que en vez de tener el puff, tiene una valvulita que se traba, luego lo pones acá, arriba de la mesa, trabas la válvula y hasta que no se descarga, invade todo. Pero ¿Eso es dedo? Sí. Sí. Chemofog. Sí, Chemofog está y después el Leva está. Eso, Bueno, en niebla es. El niebla. El niebla. Ese es como Eso es cielo, es es descarga total. un cielo también. Eso sería si uno tiene la máquina No hay para tirar ni humo. para No sé si reemplaza la máquina o es para. O sea, él te ¿Cómo? está preguntando si eso reemplaza. Si no tenés la máquina, como el reemplazo a la máquina. No, a ver, siempre tenés que hacerte esta composición. En una máquina yo puedo aplicar la mezcla que a mí se me ocurra. Sí, sí. Un aerosol de descarga total va a descargar lo que dice el envase. Y una pastilla va a liberar el humo que te dice el envase. ¿Entendés? Yo cuando trabajo con una máquina, adentro le puedo poner lo que yo quiero, la dosis que yo quiera. Lo otro que ya viene listo para usar, tiene eso. No pidas más. Eso. No es que sea malo, No pidas más, digo. Claro. No, pero que sea para comenzar. Por eso. Pero esos aerosoles son para lugares pequeños. Sí, Para este nada lugar. más que vos podés poner Pero podés poner, claro. 3, 4 aerosoles, Pero ya están encareciendo. Claro. ¿Me entendés? Sí. Te conviene más. No me puedo acordar, creo que me la apunte figura en la parte porque habíamos mencionado las pastillas fumígenas para trabajar contra la vinchuca y los potes, volate. Hoy por hoy se llama volate, pero antes, Lo dijiste el otro día. y ahora no me acuerdo porque tengo una punta de la mano, pues se fabricaron específicamente para trabajar contra la vinchuca. Lo fabricó Chemotécnica, era un pote un poco más alto, pero que tenía DDBP. Tenía un piretroide y tenía DDBP en la composición. Entonces ahí arrasaba con todo. Vinchuca, arañas, cucarachas, escorpiones,
todo lo que había. Pero fue prohibido, entonces Chemotécnica transformó lo que era ese producto, para no me sale el nombre, era un pote fumígeno más alto con una banda azul, y ahora quedó un pote más chico que se llama Volátil, que sigue siendo muy bueno, e indudablemente un pote fumígeno libera más o menos una vez y media lo que libera una pastilla, casi 2 pastillas. Entonces cuando vos tenés grandes volúmenes, en vez de poner, te quedan alternativas, o ponés más pastillas o ponés un par de potes. Creo que la pastilla es más barata. Mirá, yo la pagué 9.000 y pico de pesos la pastilla. La No es tan Chemosan, ¿no? ¿No son Fumixan Pro. Bueno, pero es lo mismo. El Fumixan Pro tiene un piretroide y piriproxifeno, que es un regulador de crecimiento. El Chemosan F tiene solamente cipermetrina. Ah, no. Claro. Tiene más desalojo, Ajá. pero menos residualidad. Ah, Yo cuando tengo que usar varias pastillas en un mismo lugar, pongo una y una. Ah, mira. Entonces logro más desalojo con una Y y con la residualidad otra con la otra. residualidad. Bien. Una buena combinación. Víctor, Sí, ya estamos en 8 y 10. Cortamos. Así que bueno, sí, cortalo y